nuevamente pongo sobre la mesa qué pasa con el acreedor hipotecario, ¿cierto? Diana Marcela y el doctor Manuel son propietario o propietaria y acreedor hipotecario, de acuerdo, de manera respectiva y consecuente. Eso significa que Diana Marcela es la propietaria del bien y Manuel es el acreedor hipotecario. Sin embargo, el doctor Marcos Antonio inicia proceso de pertenencia. La pregunta hipotética sería, bueno, debemos citar a Manuel como acreedor hipotecario dentro del proceso de pertenencia, ¿de acuerdo? Pero si resulta que la pretensión de Diana Marcela sale avante, ¿cierto? Sale avante. No, mentiras, la pretensión bueno, organicemos, Marco Antonio es el demandante, Diana Marcela es la demandada y Manuel es el acreedor hipotecario. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasaría con el derecho de Manuel si sale avante la pretensión del demandante? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con la creencia hipotecaria, ¿cierto? Que fue adquirida ¿por quién? Fue adquirido por el propietario que funge en su condición de demandado. Vamos a reflexionar sobre esa cuestión particular y ustedes me van a indicar, bueno, cuál sería el tema de la tesis que ustedes podrían acoger. ¿El derecho de Manuel se extingue o se preserva para que posterior al tema de la sentencia, este pueda hacer valer su acreencia hipotecaria por encima de, el derecho del poseedor, que en este momento ya se convertiría en propietario, y pueda exigirle a este el pago de los rubros perseguidos? ¿Sí me siguieron, jóvenes? Sí, profe. Bueno, muy bien, doctores. Entonces vamos a reflexionar sobre esa cuestión y ustedes me van a contar. Pudiéramos decir un efecto frente a terceros. Sí, en el ejemplo que dimos con el doctor Manuel, la doctora Diana Marcela en condición de propietaria, el doctor Marco Antonio en condición de poseedor, es lo siguiente: Diana Marcela adquiere el tema de la creencia hipotecaria para sufragar alguna cuestión específica, ¿cierto? Dentro de sus intereses, dentro de su haber económico. Sin embargo, decimos nosotros el tema de lo siguiente: Marcos es ajeno a toda esa controversia, ¿de acuerdo? Marcos es ajeno a alguna relación con la creencia hipotecaria, porque bajo ese precepto, él no se benefició en absolutamente nada de la creencia hipotecaria, ¿de acuerdo? Diana Marcela, de alguna manera sí, porque ese dinero ingresó a su haber, ingresó a su patrimonio, ¿de acuerdo? De modo que la relación entre Marcos y la doctora Diana Marcela con el bien es totalmente diferente. Una en condición de propietaria, sin posesión del mismo, y Marcos en virtud de una cuestión de hecho, donde tiene una relación de posesión con el bien, y en este momento reclama ante la Administración de Justicia un derecho. ¿Estamos claros en la cuestión problemática? Sí, señor. Pero muy bien. Entonces, otra cuestión que dentro de esta explicación de los efectos de la sentencia puede aparecer sobre la mesa, ¿cierto? Decíamos nosotros que acá se da una cosa juzgada de carácter formal y no material, en la medida que si yo pierdo el proceso de pertenencia, el primero de ellos puedo volver a iniciar a través de otro proceso de pertenencia, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué perdí el primer proceso de pertenencia? Podríamos decir porque solo acredité, reclamando la prescripción extraordinaria, solo acredité 6 años de posesión. Resulta que yo reclamaba 12 años de posesión, pero resulta que nunca demostré el tema de la intervención del título. Resulta que el propietario aún estaba en vida y yo pretendía alegar posesión, aun cuando el propietario estaba en vida, ¿cierto? Que puede existir viabilidad jurídica en ello, sí. Puede que el propietario aún estando en vida, yo pude haberlo sustituido,
en el derecho que éste le asistía, explotando el bien, estaba bajo mi custodia, guarda y cuidado, circunstancia que no materializaba el propietario porque, bueno, estaba en una condición de enfermedad o no tenía proximidad con el predio. Bueno, cualquiera de esas cuestiones. Sin embargo, con independencia de ello, no logré demostrar el tiempo restante de posesión y únicamente en el primer proceso demostré 6 años de posesión. Entonces, ¿cuál era mi alegato como demandante en ese primer proceso? Que mi posesión, jóvenes, arrancó desde el año, ¿qué les digo yo? Desde el año 2006, ¿de acuerdo? E inicié el tema de la pertenencia en el año 2017. ¿Me siguen, jóvenes? Me negaron, me negaron. Y con el argumento de que del 2006 al 2010 yo no fui poseedor. ¿Por qué? Porque reconocí una persona con mejor derecho que el mío, el propietario. Sí, el señor estaba, o la señora, estaban a cargo del predio y ellos me ordenaban que pagara los impuestos, ellos me ordenaran que, o me autorizaron más bien que ejecutara X actividad económica, o me autorizaron durante ese tiempo para que habitara allí en el predio, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que por el proceso que inicié en el 2017, me negaron esos 4 años de posesión y al final, en el 2018, me dice, mire, usted no cumple. Al 2017 usted tenía 6 años largos de posesión, por ende, le hacen falta 4. ¿Listo? Bueno, muy bien. Colegas, ¿cómo encauzaría yo la segunda demanda de pertenencia? ¿Cierto? ¿Cómo la encauzaría? ¿Cómo la reestructuraría nuevamente, no? Yo debo tener en cuenta el antecedente, debo tener en cuenta la sentencia anterior. Si el juez me dijo, usted no tiene posesión de el 2006, ¿cierto? 2007, 2008 y 2009, sino únicamente me reconoció posesión cuando fallece el propietario o los propietarios, significa que yo debo tener en cuenta ese antecedente, esa cosa juzgada que a pesar de ser formal, ¿no?, se constituyó en la fundamentación de la sentencia judicial que en primera oportunidad me negó el derecho. De modo que debo reestructurar mi demanda bajo la exposición de motivos de la decisión anterior. Es decir, debo a seguir cumpliendo mi rol de poseedor, acumulando tema del tiempo y cumpliendo con los demás requisitos que haya establecido allí la norma. Eso significa que podré iniciar ya con seguridad, habiendo cumplido los 10 años, ¿cierto?, acumulables desde el 2010, la podré iniciar en el 2020 o 2021, ¿cierto?, donde ya tenga un alto grado de probabilidad de tener sentencia favorable. Muy bien, Diana Marcela. Alison, ¿qué me ibas a decir, doctor? Lo que debo hacer es volver a confeccionar mi demanda de pertenencia, incorporar otras pruebas, si a bien lo tengo, con la diferencia de que acá ya hay hechos nuevos. ¿Cuáles son los hechos nuevos? Pues las circunstancias que han acontecido del 2017 para acá, ¿cierto? Nuevas mejoras, nuevos actos de señor y dueño, tal vez una relación distinta con el bien, tal vez nuevos actos en defensa de la posesión que he acumulado, entre otras cuestiones que se las debo referir al, pues es decir, debo volver a confeccionar la demanda desde el inicio, volverse a calificar, admitir, inadmitir o rechazar, volver a publicar una nueva valla, el número de radicado cambia, probablemente el juez que conozca también va a cambiar si hablamos de ciudades grandes, y deben adelantarse las audiencias nuevamente, la inspección judicial, entre otras. ¿De acuerdo, Jason? Relación jurídica privilegiada con el bien que usted no tiene, es decir, que reconozca un mejor derecho, y todas esas cuestiones pueden generar que el tiempo que ha acumulado y que el primer proceso le dijo, mire, le faltan 4 años, estoy acumulando eh, el 7º año, ¿cierto?, de posesión, pero eso puede darle herramientas jurídicas al propietario para que pueda iniciar las acciones tendientes a recuperar el tema de su bien y que éstas puedan salir avantes. Claro que sí, Ana Marcela.
Y así lo has entendido muy bien. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Subsiste la hipoteca o no subsiste la hipoteca ante el reconocimiento judicial por sentencia favorable? Pero, sin embargo, pudiéramos decir que nosotros debemos examinar el tema de la hipoteca bajo determinadas premisas, ¿no? Eso significa que no siempre el tema de la hipoteca puede resultar inmune a todas las cuestiones jurídicas, ¿cierto? Puede que en algún sentido la hipoteca tienda a desaparecer, pero bajo qué hipotéticos, ¿no? En el 2457 que nos dice la doctora Allison, se establece la resolución del derecho, ¿m? En virtud del cual se constituyó el tema de la hipoteca. Eso significa que si se resuelve de alguna manera la cuestión principal, esa misma directriz o esa misma orientación seguiría el tema de la creencia hipotecaria, que sería el tema de lo subsidiario, ¿cierto? Entonces ahí podríamos concluir nosotros que puede existir la extinción de la hipoteca siempre que desaparezca el derecho de carácter principal, cualquiera que haya sido el tema de la cuestión. De modo que nosotros, en definitiva, podemos decir, bueno, por el simple hecho de la pertenencia, el legislador no lo tuvo como previsto de la extinción de la hipoteca, que ha sido constituido bajo un título anterior, ¿cierto? Sin embargo, se le dan todas las garantías al acreedor hipotecario para que pueda hacer la oposición eh, que corresponda dentro del proceso judicial, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasaría entonces con el derecho de crédito? ¿No se estaría defraudando el patrimonio de ese acreedor hipotecario? ¿Eso es excusa de un proceso de pertenencia para extinguir un gravamen? No, puede también utilizarse de ese modo para defraudar el patrimonio de este tercero. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta cuestión ante todas estas premisas, ante todas estas hipótesis? Jóvenes, ¿alguien tiene una opinión distinta? Bueno, acá está Hernán. Profe, buenas noches. Es que pues, no sé, a mí no me queda claro, era una hipótesis que tenía ahorita mientras estaba escuchando. Pues se supone en sí que la hipoteca es una garantía para el pago de una obligación, ¿no? Supondría yo que se extinguiría la Ujú. hipoteca como tal, pero la obligación persiste. O sea, seguiría siendo quien adquirió la hipoteca quien tenga que cargar con esa obligación, ¿no? Otra vez, doctor, repítenoslo nuevamente. Bueno, es interesante tu tesis. Repítelo. Bueno, Diana Marcela, pero ojo que es que el tema de la posesión no es un negocio. Generalmente el tema de la posesión es una vía de hecho. Yo inicio una relación de hecho efectivamente con el predio y ante el descuido, la desidia de un propietario, el cual puedo desconocer, que lo pueda conocer sobre el papel es una cosa diferente, ¿no? Pero que lo pueda identificar y decir conozco a Pedro Pérez como propietario del bien, digamos que en varias cuestiones no lo identifico ni tengo ninguna relación con él. Simplemente comienzo a fungir en la condición de poseedor, ¿cierto? Ante el descuido y el abandono del derecho de esta persona. Pero ojo que yo no estoy adquiriendo el tema de un vicio, de una creencia hipotecaria de manera consensuada. Simplemente yo tengo una relación con el bien, una vía de hecho, y posteriormente, cuando yo creo que cumplo con los requisitos establecidos por la ley, acudo ante la Administración de Justicia para reclamar el bien. ¿Que hay un acreedor hipotecario? No sé quién es ese acreedor hipotecario. Bueno, citémoslo, porque es una cuestión que puede afectar sus derechos. Debemos respetarle el debido proceso. Que hay el propietario, el propietario, desconozco quién es el propietario, pero se cita al propietario, ¿no? Desconozco quién más puede tener derechos sobre el bien, pues cito a esas personas en calidad de personas indeterminadas, ¿cierto? Respetándole, vuelvo y reitero, el tema de sus derechos, pero yo no adquirí el tema de la hipoteca ni por cesión ni por ninguna vía jurídica. Esas cuestiones en su momento tuvieron un antecedente en el cual vinculó al propietario, pero no al suscrito. ¿De acuerdo, Diana? Entonces, Perfecto. acá confrontamos derecho y generalmente es así, Diana. Es muy rara el tema de la cuestión
donde yo pueda adquirir determinadas, inclusive, Diana, mira, los dos, yo soy poseedor. Diana, llevo aquí 15 años, te voy a ceder mi tiempo, vale tanto. Tú dices, listo, se lo compro. Pero resulta que en la relación que yo tengo con el bien había una hipoteca que la constituyeron antes, ¿cierto? De yo comenzar a ejecutar actos de señor y dueño como poseedor. Te transfiero, te cedo mi derecho. ¿De acuerdo, Diana Marcela? Te lo cedo. ¿Mm? Pero obviamente yo no tengo vinculación ni relación con esa hipoteca. Yo creo que te estoy cediendo es mi tiempo. Legalízalo. Yo me eximo de responsabilidad. ¿Adquieres tú el bien? En la condición en la que te lo entrego. Tú ya te encargas de iniciar las acciones judiciales. Pero yo no puedo ceder de una hipoteca porque yo no la constituí. Yo no hice parte de ese negocio originario. ¿De acuerdo? En el evento en que su merced tenga la posesión de un bien y tenga 5 años, le faltan 5 para la prescripción extraordinaria, y su merced me vende a mí esos derechos de posesión, yo no, o sea, digo yo, no estaría haciendo como un negocio a riesgo de perder porque no sé qué pase dentro de esos 5 años, ¿verdad? Sí, claro, Diana Marcela, es un derecho incierto. Yo transmito el tema de la relación jurídica que tengo con el predio en las condiciones actuales si usted asume un riesgo. Por eso dentro de ese tipo de negocios, digamos que dentro del clausurado, ¿no? Yo me eximo de responsabilidad por las resultas de un proceso de pertenencia. Si usted le niegan su derecho, yo no tengo ninguna responsabilidad. Dentro del negocio, yo establezco que le facilito los medios de prueba que yo tengo a mi disposición frente al tiempo que yo acumulé y siempre al tiempo que yo le cedí. Yo le manifiesto a usted en el negocio que usted adquiere el bien en el estado en que lo encuentra, que usted asume eventualmente responsabilidad frente a terceros por el tema de la posesión del predio. Yo ya me eximo de responsabilidad y es en la práctica como se da, ¿cierto? Yo me blindo como persona que cede ese derecho incierto y usted adquiere en las condiciones en que se efectúa, digamos, de que tal cesión. Es decir, que usted asumiría toda la responsabilidad, ¿de acuerdo? El tema del proceso de la declaración de pertenencia, pudiéramos decir que lo podemos adquirir de otro modo en relación con el proceso de pertenencia. Eso significa que nosotros, dentro del proceso reivindicatorio, ¿no? Dentro del proceso reivindicatorio, para cerrar con esta explicación, jóvenes, yo puedo alegar el tema de la prescripción adquisitiva vía excepción dentro del proceso reivindicatorio. Eso lo vamos a ampliar más adelante, creo que ya lo habíamos dicho, donde si usted como propietario trata de reivindicar el dominio del predio, sí, por ejemplo, donde eventualmente no haya iniciado proceso de pertenencia, yo puedo alegar vía excepción en la contestación de la demanda, ¿m?, como poseedor la prescripción adquisitiva de dominio. Eso significa que por esta vía, por vía de excepción, yo también puedo acceder al derecho y vencer al legítimo propietario en una contienda, pero esta vez vía proceso reivindicatorio, donde como medio efectivo haría que el proceso reivindicatorio, que lo vamos a explicar, mute, se transforme en, digamos que en un proceso de pertenencia, en virtud del cual, si yo alego como excepción la prescripción adquisitiva, ¿en qué mutaría? O en qué cuestiones obligatorias debería yo observar con ocasión de mi excepción dentro del proceso reivindicatorio, ¿no? Pudiéramos decir que tendría que verme abocado a fijar una valla, a emplazar a los indeterminados, adelantarse obligatoriamente la inspección judicial, entre otras cuestiones. Pero eso lo vamos a acotar más adelante. Por ahora digamos que vía medio efectivo puedo alegar la prescripción adquisitiva de dominio si me demandan en proceso reivindicatorio, al igual que lo puedo hacer, jóvenes, si resulto demandado dentro del proceso reivindicatorio,
donde a través de una demanda de reconvención pueda directamente estructurar una demanda de pertenencia, donde estructure también allí, dentro de esa demanda de pertenencia vía reconvención, mi pretensión de carácter declarativo de que el juez, valga la redundancia, me declare como propietario del bien por el paso del tiempo. ¿Sí me hice entender, jóvenes? El tema del proceso reivindicatorio no tiene origen contractual, Leslie. Entonces, si hay un contrato de arrendamiento, yo no puedo utilizar como mecanismo para recuperar el tema de la posesión del bien el proceso reivindicatorio, porque allí hay otra tipología de proceso que se denomina restitución de bien inmueble arrendado. ¿De acuerdo? Entonces, grabémonos O esto. El sea, tema de la reivindicación no tiene origen contractual. ¿Mm? o sea que Digamos que hay una persona que se reputa como poseedor. Dime, así dime, exista un Les. contrato, se puede, digamos, adueñar la persona del bien. Digamos, cuando existe un contrato, yo estoy reconociendo una persona con mejor derecho que el mío, y acá, en el proceso reivindicatorio, generalmente el demandado se reputa como poseedor. Y cuando yo alego mi condición de poseedor, no reconozco derecho mejor, derecho o una mejor calidad de la que yo tengo en relación con el bien. Por eso, cuando existe proceso, cuando existe contrato, para poder recuperar la tenencia y posesión de mi bien, lo propio es iniciar el proceso de restitución de bien, ¿de acuerdo? De bien inmueble arrendado, inclusive también procede para muebles. Y si el tema de su condición de ocupante dentro del bien se dio con ocasión de una promesa de venta o un contrato de compra-venta en el cual haya incumplido alguna de las partes, lo propio es iniciar un proceso de resolución del contrato de venta, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del proceso reivindicatorio claramente tiene diferencias con otro tipo de controversias judiciales en virtud de los cuales un individuo que se denomina poseedor está ejecutando posesión efectivamente sobre un bien inmueble del cual la titularidad está establecida en el legítimo propietario. Entonces, el proceso reivindicatorio se da con el objetivo de restituir o reintegrar el tema de la posesión por quien se constituye por el verdadero propietario del bien para que éste la pueda recuperar, ¿de acuerdo? Para que se le restituya el tema de la posesión. Por eso se habla de la acción reivindicatoria. Dentro del proceso reivindicatorio contra quien yo debo dirigir la demanda, ¿cierto? Uno, es contra quien tiene una condición de poseedor del bien, ¿de acuerdo? Yo la inicio como propietario del bien o como heredero del legítimo propietario en la medida que éste haya fallecido, ¿de acuerdo? Entonces, la condición sine qua non para poder iniciar la acción reivindicatoria contra ese poseedor es, uno, ostentar la titularidad del derecho real de dominio, o dos, acreditar mi condición de heredero del causante para poder reivindicar mi derecho real de dominio en la medida que la posesión la tiene otro individuo. ¿Mm? Entonces, de modo que pudiéramos decir que acá estamos supeditados a un término para ejercitar la acción reivindicatoria que en sana lógica podemos nosotros determinar conforme hemos explicado el proceso de pertenencia. Eso significa que mi término para poder reivindicar mi derecho real de dominio, que en este contexto la posesión la detenta un tercero, está supeditado o corre de manera simultánea a la prescripción adquisitiva. Y me explico. Yolima, si tú tienes el tema de la posesión de un bien, ¿cierto? Tú estás acumulando un tiempo para cumplir con el requisito, digamos, 10 años, ¿cierto? Eso significa que el tiempo de la prescripción adquisitiva, ¿no?, en la cual tú detentas la condición de poseedora, corre de manera simultánea con la prescripción extintiva del derecho, ¿cierto? Es decir, cuando yo o cuando el suscrito, como propietario del bien, tengo
ese término prudencial, ese lapso de tiempo para acudir a la administración de justicia, está supeditado al cumplimiento del término que tú debes observar para acceder al derecho real de dominio. Es decir, que la prescripción adquisitiva para ti, para que el bien ingrese a tu patrimonio, corre de manera simultánea con la prescripción extintiva para mi derecho en condición de propietario del bien. ¿Sí me hice entender, más o menos?